Trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología y coordino la clínica de cáncer y trombosis. ¿Podemos poner la primera pregunta? Paciente con trombosis, ¿cuál de los siguientes anticoagulantes es la mejor opción para su tratamiento? Heparina, inhibidores de vitamina K, inhibidores orales directos, que son los DOACs, oligonucleótidos para disminuir la producción de factor 11 o inhibidores de polifosfatos. Ok. ¿Pueden levantar la mano los que crean que es una pregunta súper mal hecha? Ok. O sea, es un paciente, no sabes si es hombre, no sabes si es mujer, no sabes la edad, no sabes si es una trombosis arterial o una trombosis venosa, no sabes si es proximal o distal, no sabes nada, ¿no? La siguiente. Si un paciente decides tratarlo con inhibidores de vitamina K, indica la duración ideal del tratamiento. Levanten la mano los que crean que es una pregunta mal hecha. Ok, no se puede contestar, ¿no? O sea, ¿por qué se está tratando con inhibidores de vitamina K? ¿Es profiláctico o es terapéutico? ¿No? ¿Estás tratando una trombosis o estás dando prevención secundaria? ¿No? No tienes idea, ¿no? Entonces, sí es importante cuando ven un paciente, cuando contestan un examen, ver exactamente, ¿no?, qué es lo que realmente tiene el paciente. Ok, entonces, ¿qué tienes que preguntar cuando estás pensando en una trombosis? Tienes que ver si necesita, o sea, estás hablando de tratamiento profiláctico para prevenir una trombosis o terapéutico, o sea, ya tuvo la trombosis y la estás tratando. Tienes que ver si es trombosis arterial o venosa. Vamos a hablar sobre todo sobre trombosis venosa porque es poquito tiempo. Tienes que ver si está asociada a factores de riesgo, de los que ya habló Sandra, o si es una trombosis no provocada, idiopática. Y no provocada quiere decir que en los últimos tres meses no ha tenido alguna cirugía o alguna cosa que es detectable, ¿no? Pues son 3 meses. Si tiene factores de riesgo, la pregunta es, ¿son transitorios? ¿Fue cirugía? ¿Fue anticonceptivos? ¿O son factores de riesgo persistentes? Tiene cáncer, tiene síndrome antifosfolípido, ¿no? ¿Es proximal o es distal? Levanten la mano los que digan que una trombosis poplitea es proximal. Ok, los dos que lo levantaron tienen razón, ¿va? Entonces, trombosis poplitea solita ya se considera una trombosis proximal. Y es bien importante porque se trata diferente una trombosis distal que una trombosis proximal. Es muy importante ver cuál es el riesgo de hemorragia. El paciente tiene historia de hemorragia, tiene cáncer, que tienen más riesgo estos pacientes de tener hemorragia. Entonces, es muy importante saber si se acaba de operar, si se acaba de tener un evento vascular cerebral, ¿no? Y es importante también saber si tiene algún procedimiento invasivo planeado, ¿ok?, antes de decidir cómo vas a anticoagular a un paciente. Y otras preguntas que sí son importantes y tienen que ver con qué tan enfermo está el paciente y cuál es su estado socioeconómico, es si el paciente se está muriendo y tiene una trombosis, ¿lo anticoagulas o no lo anticoagulas? Bueno, depende, ¿no? Depende de qué tan mal está el paciente. ¿En dónde vive el paciente? Tenemos pacientes que viven en pueblitos, lejos de laboratorios, a 5 horas en camión del hospital. Entonces, el tipo de anticoagulante que usas va a depender mucho de qué tanto acceso tienen a la clínica. ¿Tienen dinero o no tienen dinero para comprar diferentes tipos de anticoagulantes? O les damos el Sintrom que te vale 70 pesos al mes, ¿no?
y cuál es el apoyo que tienen en casa. Y todo esto define qué tipo de anticoagulantes vas a utilizar. Entonces, es importante cuando tienes un paciente definir si estás dando profilaxis o estás tratando ya una trombosis. ¿Okay? Cuando das profilaxis no quiere decir que estás dando dosis profilácticas. ¿Okay? Hay situaciones para las cuales sí das dosis profilácticas, pero hay situaciones para las cuales das dosis terapéuticas, o sea, dosis completas, a pesar de que lo que estás tratando de hacer es prevenir un trombo. Entonces, por ejemplo, si tienes una válvula mecánica, las dosis que le vas a dar para que no haga una trombosis son terapéuticas. ¿Okay? Es profilaxis, pero son dosis terapéuticas. Lo mismo en fibrilación auricular, después de ablación, pacientes que tienen cáncer de páncreas, que es la única indicación. Bueno, hay dos indicaciones para pacientes que tienen cáncer y están ambulatorios para dar profilaxis. En los otros pacientes ambulatorios que tienen cáncer no das profilaxis, pero en cáncer de páncreas sí. Y en mieloma, pacientes que están con lenalidomida y dexa o talidexa, que aumenta mucho riesgo de trombosis, también necesitan profilaxis. Pero todos estos, profilaxis secundaria, es decir, ya tuvo una trombosis y estás tratando de evitar una nueva, son dosis terapéuticas, a veces son dosis intermedias. A diferencia de, por ejemplo, tienes un paciente que se opera o está hospitalizado y está grave, le puedes dar dosis profilácticas, pero en general estos pacientes se tratan no con anticoagulación oral, se tratan con heparinas. En mi época tratábamos, después de cirugías ortopédicas, tratábamos a los pacientes con anticoagulantes orales, con inhibidores de vitamina K. ¿Okay? Eso fue hace muchísimo tiempo, en los 90s, ya no se usa, ¿no? Y Sandra probablemente ahorita está diciendo, esto es absurdo, está diciendo que los anticoagulantes orales ya no se usan. Es bien importante. Antes, cuando decíamos anticoagulantes orales, nos referíamos a inhibidores de vitamina K, y ahora nos referimos también a los DOACs, ¿sí? A los inhibidores directos. Ahorita vamos a ver cuáles son. Y eso sí, los inhibidores directos sí se siguen dando en profilaxis postoperatoria y en los hospitalizados graves. ¿Cuáles son los antitrombóticos que se usan para profilaxis y cuáles para tratamiento? Son muchos, pero solamente vamos a hablar de los orales porque de eso se trata esta plática. Pero en profilaxis se pueden usar heparinas no fraccionadas y heparinas fraccionadas, los inhibidores directos, los inhibidores de vitamina K, realmente es de la activación de vitamina K, como vamos a ver. La aspirina sí se puede usar en algunas circunstancias para disminuir el riesgo de trombosis venosa. ¿Okay? Sirve muchísimo más, como dice Sandra, para las arteriales, pero sí hay estudios como el Warfasa que te demuestran que la aspirina disminuye el riesgo de trombosis venosas. Hay un artículo muy interesante de Buehler en Blood este diciembre, usando oligonucleótidos antisentido para disminuir la producción de factor 11 en cirugías ortopédicas y son equivalentes al uso de heparinas. Entonces, eso son cosas interesantes que hay que seguir y el riesgo de hemorragia es muchísimo más bajo, ¿sí? Porque estás nada más inhibiendo 11, no estás inhibiendo la activación del resto de las enzimas de coagulación. Inhibidores de 12, inhibidores de poli-P, que también es muy interesante, proteína C, que es un anticoagulante natural para eventos vasculares cerebrales, en síndrome de fosfolípido igual uso de estatinas, hidroxicloroquina, inhibidores de proteosomas. Por ejemplo, en mieloma múltiple, cuando usas bortezomib, el Velcade, disminuye ese riesgo de trombosis.